Muy buenas tardes para todos. Espero que estén todo bien. Esta tarde vamos a estar eh, tocando un tema muy importante que es el servidor. ¿Qué son los servidores? Dice que un servidor es una aplicación en ejecución software capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se le conoce individualmente como el servidor. Bueno, como dicen acá, que el servidor recibe las peticiones de un cliente que sería la computadora conectada al servidor. Recibe las peticiones y te dan una respuesta. O sea que a vos le va a decir, yo quiero que me traiga esto, yo quiero que me dé una respuesta o yo quiero consultar sobre algo. Te tiene que dar una respuesta al servidor porque el servidor está preparado para eso. En la mayoría de los casos, una misma computadora puede proveer múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. Porque dice, hay una cosa que te dice algo acá, pero significa muchas cosas también. ¿Qué quiero decir con esto? Que dice que en la mayoría de los casos una misma computadora puede proveer múltiples servicios. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una computadora como un servidor y esa misma computadora puede hacer que sea varios tipos de servidores. Por ejemplo, ese servidor yo puedo tener como servidor de base de datos, servidor de archivos, servidor de red, servidor de todo un poco. Entonces, el tema es que tiene su desventaja y tiene su ventaja. Su ventaja es el costo siempre, porque va a ser más barato teniendo un solo servidor. Pero la desventaja es que si el servidor, ponerle que el servidor no está funcionando, ninguno de los servicios no va a funcionar. Y si, ¿cuál es la ventaja de montar un servidor en una computadora dedicada? Es la seguridad, dice. O sea que la seguridad que yo tengo es mucho mayor cuando yo tengo un servidor para cada servicio. Por esta razón, la mayoría de los servidores son procesos diseñados de forma que pueda funcionar en computadora de propósito específico. ¿Qué quiere decir esto? Que un tipo de computadora, un tipo de servidor está diseñado para algo específico, para un servicio específico. Por ejemplo, para servidor de dominio, otro tipo de computadora. Para servidor de base de datos, otro tipo de computadora. Uso de un servidor, dice. El término de servidor es ampliamente utilizado en el campo de la tecnología de la información. ¿Por qué tocamos este tema de servidor? Porque el servidor es el principal en redes. Es, es, es un tema principal que hay que tener en cuenta en seguridad de redes. ¿Por qué? Porque si el servidor está fallando, si el servidor no funciona, el servidor no tiene la capacidad adecuada que debería tener, en, entonces mi seguridad va disminuyendo. Uso de servidores. Casi toda la computadora personal puede actuar como un servidor. Eso no debemos descartar nosotros que las computadoras personales yo puedo comprar y puedo usar como servidor y puedo usar como cliente también. Porque hoy en día existe, por ejemplo, los programas que son eh, remotas, los, los programas virtuales, como se dice, que son, por ejemplo, yo puedo usar como servidor de base de datos mi propia computadora y puedo usar VMware, puedo usar VirtualBox o Hyper-V para poder hacer un servidor de base de datos.
Y yo puedo instalar, por ejemplo, un Linux server, que puede ser CentOS 7, Rocky 8, que son las versiones más utilizadas en Linux. Yo puedo instalar dentro de mi misma computadora utilizando esos programas virtuales que son, así como les cité, VMware, VirtualBox o Hyper-V, que es de Windows, por ejemplo. Y yo puedo tener en mi Windows, yo puedo tener un servidor Linux de forma virtual. Pero ¿qué pasa? La seguridad no va a ser la misma cosa si yo tengo un servidor dedicado. ¿Qué significa servidor dedicado? Servidor dedicado es cuando yo tengo un servidor aparte para mi base de datos, por ejemplo. ¿Cómo se clasifican los servidores? En base a los recursos tendrán incorporados servidores. Los servidores se pueden clasificar por su operación como servidor de comunicación, módem, servidor de archivo, disco duro, servidor de impresión, impresora, servidor de base de datos y servidor de correo. Por ejemplo, siempre yo utilizo como un servidor, si yo comparto una impresora a través de una computadora que tiene Windows, yo comparto esa impresora con otra computadora a través de compartimiento LPD o compartimiento por redes, o yo puedo compartir LPD en servidores, ¿sabes? Pero siempre tengo una computadora donde está conectado el USB de mi impresora. Ese sería mi servidor de impresora en ese momento. Si está apagado esa computadora o si sufre daño esa computadora, el servidor, o sea que mi impresora no va a funcionar para los otros clientes. Entonces, yo puedo tener varios tipos de servidores. Pero si yo tengo un servidor de impresora dedicado, ahí va a ser mucho más seguro mi impresión, mi impresora. A veces también yo, por ejemplo, en mi caso, tengo mi base de datos y mi servidor de base de datos en un servidor Linux, y también puedo ahí tener como servidor de impresora. Y utilizo también como un servidor de archivo. Entonces yo utilizo normalmente para tres tipos de servidores, un solo servidor. Ahí en ese caso, mi sistema operativo es lo que hace todo. Normalmente utilizo CentOS 7 o Rocky 8, una versión de Linux, para que pueda usar como servidor de base de datos, servidor de archivo y servidor de impresora. En ese caso yo tengo un servidor dedicado, pero para tres tipos para tres tipos de servidores. O sea que estoy haciendo tres tipos de servidores de un servidor. Servidor de archivos. Un servidor de ficheros es el encargado de gestionar el uso de disco duro compartido por parte de varios usuarios. O sea que vos tenés un disco duro y ahí podés ir guardando tu archivo. Hoy en día existe otro tipo de programa. Por ejemplo, en los servidores Linux tenemos infinidades de formas donde yo pueda almacenar mi archivo y pueda compartir con varios clientes a través de dominio o IP, utilizando un programa que se llama WinSCP. Yo normalmente utilizo un programa que se llama WinSCP para poder ingresar a mi servidor de archivos. Ahí yo puedo guardar información, compartir información. Entonces otros clientes le llamamos a las estaciones de trabajo, que está conectado por la red, donde está el servidor. Entonces toda la computadora puede tener acceso a ese servidor y puede también compartir su archivo, su información. Servidor de impresión, así como le dije que vos tenés un servidor de impresora. Acá muestra
En el gráfico, si ustedes ven, en el router hay nosotros se llamamos print server. Este sería un aparato que es un servidor de impresión. Este se conecta por USB a la impresora y lo que hace es gestionar nuestros recursos. O sea que a través de la red yo puedo acceder desde la computadora a mi servidor de impresora. Yo elijo a la impresora donde quiero enviar mi archivo y envía, porque este print server normalmente viene para 2 computadoras, o sea que dos impresoras, perdón. Bueno, y después tenemos las clasificación de servidores. El siguiente clasificación de servidores, que sería de base de datos. Base de datos, conocemos que nosotros tenemos nuestra base de datos en un servidor y después nosotros accedemos desde la estación de trabajo a ese servidor a través de una dirección IP o a través de un vínculo especial. De acuerdo, eso depende ya del programador, de cómo va a estar programando, pero en mi experiencia normalmente accedo por IP a mi servidor, le pongo un IP fijo a mi servidor y a través de ese IP puedo acceder a mi servidor de archivo y conecto ahí mi sistema con la base de datos. Servidor de aplicaciones, o sea que vos tenés ahí el servidor de aplicaciones y tenés tu router y después el router comparte al cliente. Después tenemos el servidor de audio y vídeo, que son más para multimedia. Vos podés tener tu propio servidor porque nosotros normalmente tenemos servidor aparte para audio y vídeo. Esos son los que más recursos necesitan para que pueda ser almacenado, porque utilizan muchos, pesa mucho, como se dice en cuanto a megabyte o a gigabyte, los videos e imágenes. Entonces necesita una computadora con mucha capacidad para que pueda ir almacenando cuando trabaja con multimedia. Servidor de chat. Normalmente estos se utilizan, por ejemplo, para poder compartir ideas dentro de una empresa o poder, para no estar utilizando las redes normalmente que están disponibles, que son WhatsApp, Facebook o mensajes texto normal. Yo hago mi propio chat dentro de la empresa y tengo mi servidor. Después tenemos servidor de fax, que es hoy en día ya muy poco se está utilizando porque hay otro tipo de tecnología que van desplazando. Servidor de Grokbar, que es un servidor, es un software diseñado para permitir colaborar a los usuarios sin importar la localización, vía internet o vía internet corporativo, para trabajar juntos en una atmósfera virtual. O sea que esto, por ejemplo, yo puedo tener tipo un servidor, o hoy en día existe también servidor en la nube para poder compartir nuestro trabajo. Por ejemplo, el Mantis Bus Tracker se llama, Mantis se le dice normalmente. Yo puedo usar en vez de usar un servidor de Growware, yo puedo utilizar el Mantis, donde yo puedo, por ejemplo, si vamos a trabajar entre analistas y técnicos y programadores, entonces yo puedo ahí alzar mi pedidos de modificación del sistema, por ejemplo, al programador, para que no estén en contacto directo con el programador. Entonces yo hago mi pedido en el Mantis, el programador toma el pedido, o sea que le asigno a través de un usuario a quién va ese pedido, y el programador puede tomar ese pedido y modificar el sistema. Cuando modifique todo el sistema, te retorna como procesado, ya como ya hecho ya el pedido.
Entonces vos podés hacer ya después la modificación a tu cliente o a la empresa que te pidió la modificación. Servidor proxy. El proxy, por ejemplo, es un servidor que se sitúa entre un programa del cliente, típicamente un navegador, y un servidor externo, típicamente otro servidor web, dice, para filtrar peticiones, mejorar funcionamiento y compartir conexiones. O sea que lo que hace es que pueda fluir más la conexión, tenemos un servidor proxy. Pero esto hoy en día, por ejemplo, existen muchos, muchas tecnologías como la Microtip o Cisco que están haciendo este trabajo en vez de usar un servidor proxy. El modelo cliente-servidor. Nosotros hablamos del cliente-servidor. El cliente son las estaciones de trabajo, la computadora donde vamos a estar trabajando cada uno. Y el servidor es la computadora principal donde va alojado nuestra base de datos, nuestro servidor de archivos, como esos son los clientes servidores. Entonces yo tengo un servidor que es la computadora central principal donde va a estar guardado la información en mi base de datos o lo que sea, porque hay muchos tipos de servidores. Pero nosotros hablamos más de base de datos porque trabajamos con sistemas, porque somos analistas, ¿verdad? Entonces yo tengo mi servidor principal y tengo que tener mis clientes. Yo les sugiero que cuando ustedes, por ejemplo, van a trabajar con sistemas, eh, si van a tener más de un usuario en el sistema, que puedan tener un servidor dedicado. ¿Qué sería el servidor dedicado? Así como les expliqué, el servidor dedicado es un servidor aparte, una computadora central, una computadora que tiene mucho mayor capacidad que la computadora normales, donde yo voy a estar guardando mis informaciones, donde voy a estar procesando. No importa si el cliente tiene 2 usuarios ahora, porque la empresa puede crecer. Y si la empresa crece, porque hoy en día la empresa empieza con 1 o 2 usuarios y después aumenta a 5 o 6 enseguida y va aumentando así sucesivamente. Y ahí no vamos a necesitar más recursos si nos preparamos desde el principio. Y eso conlleva mucho tiempo para poder migrar otra vez a otro servidor, tener que configurar, formatear, configurar, hacer muchas cosas, porque un servidor requiere de mucho trabajo y de mucho conocimiento también. Entonces no es conveniente montar un pequeño servidor y después de un día para otro cambiar. Por el costo mismo, porque tu cliente va a gastar más y puede ser, normalmente el cliente no dimensiona lo que puede pasar si no tiene un servidor bueno. En conclusiones dice, eh, uso del servidor en la empresa puede ser muy variado en función a sus necesidades y requisitos. O sea que yo puedo, depende mucho de mi cliente, yo tengo que hacer mi servidor. O sea que es lo que necesita mi cliente. Motivo en la que la empresa introduce un servidor. ¿Por qué introduce la empresa un servidor? Administración y respaldo de todo el sistema, repositorio central de archivos. Porque si yo tengo un servidor, yo sé que voy a tener respaldo, porque yo puedo tener mi servidor central, donde puedo tener varios discos, normalmente a partir de 2 discos. ¿Por qué? Porque en uno tengo mi base de datos, en otro tengo mis backup, que es la copia de seguridad. Entonces, mi copia de seguridad lo que me permite es que si sucede algo en el disco duro principal, yo puedo tener un respaldo donde voy a otra vez recuperar todo lo que está dentro del sistema. Servidores de torres son los más comunes y por ende son suficientes como punto de partida a la empresa o negocio pequeño, dice. O sea que un servidor como una computadora ya es suficiente, ya dice. Después tenemos
otro tipo de servidores. eh, Tenemos el microserver. Acá tenemos los tipos de servidores. O sea que, ¿qué es lo que yo necesito para poder más o menos montar un servidor? Ahí, por ejemplo, en esta parte está qué es lo que yo necesito. Tiene que leer esta parte porque alguna vez le van a pedir un servidor y usted ya tiene más o menos una especificación de cómo tiene que ser un servidor. Ahí dice procesador Intel Xeon, sería un Intel Core i3, número de procesador, un núcleo disponible 2, o sea que un procesador, núcleo disponible 2 o 4, disco duro, capacidad de 1 terabyte. O sea que a partir de 1 terabyte tenés que poner en tu memoria 8 GB RAM, máximo 32. Velocidad de procesador 3.5 GHz. Velocidad de memoria 1600. Tipo de memoria, memoria de contacto, registro de DDR3. O sea que a partir de esto, por ejemplo, si no va a ser un servidor muy grande y si tu base de datos no va a estar cargando muy pesado, por ejemplo, con esta especificación ya podrá hacer un servidor. Después tenemos otro tipo de servidor que es un poco más grande. Ahí tienen las especificaciones. Servidor de RAP, que son servidores más específicos, más especializados ya, que normalmente viene con mayor capacidad, con mucho disco duro. Fíjate las especificaciones que te pide cuando vamos a usar un servidor de RAP. Disco duro SATA que almacena volumen, capacidad mínima que es 4 GB, 4 teras, perdón. Memoria RAM de 512 GB. Velocidad de procesador ya es mucho mayor, velocidad de memoria mucho mayor. Memoria DDR4, aunque ya viene DDR5 también. Y requiere ya muchas ventilaciones o ya requiere de una sala con refrigeración. Y después el servidor Blade, por ejemplo, el servidor Blade, por ejemplo, es una simplificación que es un armario de servidores, o sea que tipo un armario ya que tiene mucho mayor capacidad ya otra vez. Y tenemos el servidor HP, hasta con 8 procesadores, dice. Número de núcleos de 8 núcleos, 8 discos. Nosotros vamos a encontrar servidores hasta con 32 discos. Yo ya monté un servidor de 32 discos, por ejemplo, y los discos duros son de 16 gigabytes, que son de empresas grandes, que utilizan muchos recursos, que tienen muchos datos. Acá le dejo en el cuadro comparativo, eh, según el tipo de empresa, lo que vos necesitas el servidor. Eh, Ahí, nombre de servidor HP para pequeña empresa, mediana empresa y para grande empresa. Y la capacidad es de memoria, núcleo de procesador, tipo de memoria, velocidad de memoria, caché de memoria, controlador, el disco duro, a partir de cuándo necesitas. Esto importa mucho cuando vos tenés un servidor. Bueno, eh, es todo por hoy. Espero que sea de provecho para ustedes. Este cuadro comparativo que es un resumen de todo lo que es de las especificaciones que necesito yo para montar un servidor. Porque de nosotros lo que somos profesionales de informática, de un día para otro nos encontramos con un trabajo donde yo voy a trabajar específicamente con servidores, entonces tenemos que tener la noción de a partir de a partir de cuándo, a partir de qué capacidad puedo montar un servidor. No requiere, cuando es una pequeña empresa, no requiere que un servidor sea de miles de dólares, sino
con un servidor bien hecho, bien estructurado, yo ya puedo trabajar para una pequeña empresa. Y es todo por hoy. Muy buenas tardes. Y para finalizar la tarea, la unidad, van a desarrollar un mapa conceptual donde van a especificar en la mapa conceptual, o eh, en el mapa conceptual, ¿verdad? Los tipos de servidores que yo puedo encontrar en este material. Muy buenas tardes. Es todo por hoy. Muchas gracias.